casi siempre que hay un empático, hay un narcisista. De hecho, se dice que los dos van de la mano. Por ejemplo, en una familia donde hay un narcisista, siempre hay un empático al lado o viceversa. Y casi siempre las personas que entran a estos talleres son personas pues, que están buscando luz o personas de luz y que, que son empáticos y que de alguna manera no saben cómo manejarlo. Y una vez escuché a, a una colega hablar de estas cosas y ella sí les daba durísimo a su grupo, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo, pero me acuerdo que cuando le decían, es que, no sé, mi pareja es narcisista o el otro es narcisista, ella les contestaba, tú eres el narcisista y tú eres el que tienes que cambiar estas cosas y que tienes que tal, ¿no? Entonces, podríamos tener cosas narcisistas, pero realmente vámonos un poquito más a la profundidad, ¿no? Porque este, son espejos, o sea, para un empático, el espejo del narcisista es el espejo de lo que él no se quiere convertir, ¿no? O sea, de lo que él está tratando de ser diferente que él. Entonces, primero hay que darles gracias porque nos ayudan a crecer y nos ayudan a crecer como en la dirección de lo que no nos queremos convertir o como no queremos acabar nosotros. Entonces, esta sería como la diferencia básica de lo que debe de ser. Y esta colega, al grado o al momento que yo les digo es que ustedes son narcisistas, pues ya te convierten en un narcisista, ¿no? Porque este, cuando estás en la luz, realmente pues ves personas, no ves como características ni das acusaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un fenómeno muy complicado el, el estar dormido. Yo no diría el despertar es muy sencillo, como para que lo puedas analizar. Y el puro hecho de que lo quieras analizar, ya estamos pensando con la cabeza diferente o con la que no es, ¿no? Entonces, la iluminación, o yo diría la luz, que entre luz a tu vida, o la espiritualidad, o el subir la alta vibración, es algo que es subjetivo, no se puede hacer con la mente, porque el ego no se puede iluminar, ¿no? Es lo que estábamos viendo el domingo pasado. O sea, el ego no se puede iluminar y entonces lo que necesitamos es que encontrar las raíces subconscientes en algo que no sea de mente, ¿sí? Entonces, para yo estar en bienestar, en alegría, en felicidad, en conexión con el Creador, siempre es algo que hemos estado buscando desde que nacemos. Los científicos dicen que cuando nacemos hay neuronas que están como conscientes de la separación y como concentradas en el ego, pero también hay una parte del cerebro que busca la luz y que busca conexión con el Creador. Entonces está interesante porque lo que veíamos, lo que sería el impulso divino y el inconsciente, estas dos fuerzas duales, este, están al mismo tiempo adentro de nosotros. Está este conflicto de despertar adentro de nosotros y como que el narcisista llega y nos pone la decisión en la mesa, ¿no? Dice, pues ya, quiero ir para allá. Pero lo que no estamos viendo es de dónde venimos, ¿no? Entonces, un narcisista siempre lo que va a hacer es te va a levantar y te va a decir que eres el mejor y que sí puedes y que tú y que eres lo máximo. Y acompañado de eso te va a poner expectativas muy altas, ¿no? Y entonces, en la infancia, la manera de sobrevivir a ese mundo tan caótico es o te vuelves empático o te vuelves narcisista. O sea, o no sientes y cumples todo esto al pie de la letra. Digo, lo que estamos viendo aquí es el paradigma de por qué están enfrente de nosotros.
Entonces, para que estén enfrente de nosotros tenemos que tener cosas similares. Y entonces lo que tenemos similar es que el narcisista, cuando se hace narcisista, es que le dice sí a todo, le dice sí a todo y dice, voy a cumplir con estas expectativas y y entonces yo voy a hacer mucho. Y se vuelve grandioso, ¿no? Y en su manera de pensar, de ver la vida y todo. Pero esto es a costa de dañar a los demás, de hacer daño, de todo. Y el empático, como no puede hacer esa parte, de todas maneras como que busca hacer exactamente lo mismo, pero entonces como no sabe qué hacer, este, o sea, el narcisista pelea, ¿no? Y el empático, como no sabes qué hacer, dice, pues voy a llevar la fiesta en paz y normalmente trata de quedar bien con el narcisista. Entonces, aquí esto no va a ser un tratado psicológico porque lo que vemos en la espiritualidad es, la psicología trata con emociones y con entender y todo. Aquí no vamos a entender. Vamos a hacer un cambio de perspectiva radical y esto es lo que sería la espiritualidad, porque no le podemos meter mente, no vamos a llegar a nada. Entonces, yo siempre le digo a alguien, cuando tú tienes un problema de que sales de una relación narcisista, nunca trates de entender, porque no, o sea, es algo que te va a llevar de regreso a la oscuridad. Lo que hay que hacer es ver a dónde nos lleva. Entonces nos vamos a dar cuenta que no hay diferencia entre creencia y decisión y creencia. Y entonces lo que yo necesito hacer es, si el narcisista me levanta, me pone unas expectativas imposibles de cumplir, o sea, es imposible. El estándar que nos pone el narcisista para cómo debemos de ser es imposible, porque lo hace para que falles. Y una vez que falla, te empieza a decir, ah, ya ves cómo no pudiste, ay, qué menso, ay, no puedes, ay, qué idiota, eres un tapete, no sirves. Y esa es la estrategia narcisista. O sea, te levanta, te pone expectativas gruesísimas de cumplir, te tira y luego ya te pisa como tapete. ¿Sí? Y entonces, pues ahí vamos nos subimos a la montaña rusa y vamos en todo ese trayecto hasta que estamos en el piso, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ver aquí es verlo desde la perspectiva de lo que pasó. O sea, no entenderlo, es a ver qué estuvo pasando aquí. Una, yo no tenía necesidad de hacerme mucho y creerme mucho. Dos, yo no tengo necesidad de cumplir las expectativas de algo que no soy. Tú eres empático, no eres narcisista. O sea, yo el día que dije, o sea, qué locura es esto. O sea, yo ni siquiera quería, como que me ponen expectativas de tienes que ser muy exitoso, poder y dinero y todo. Y de repente digo, pues yo estaba bien digo, a nadie le gusta estar como completamente pobre, ¿no? Pero yo estaba bien viviendo, disfrutando la vida. O sea, no, o sea, yo no necesito poder y dinero para ser feliz. Y si tú eres empático, te vas a dar cuenta que esto resuena contigo. O sea, o sea, siempre lo he dicho, ¿no? Si tú no eres alegre sin dinero, no vas a ser alegre con dinero. Y el empático es alegre, es una persona alegre con todo lo que hace. Entonces, a lo mejor el dinero, pues no tiene, ni siquiera tiene nada que ver, pero la expectativa del dinero ya no lo hace divertido, ¿no? La expectativa del éxito ya no lo hace divertido y la expectativa del poder ya no lo hace divertido. Entonces, lo que Jung vio, o lo que más lo o sea, aterrorizó, fue como una persona empática, una persona de corazón, que le preocupa a los demás, que todo, o sea, obviamente desarrolló esto todavía más con narcisistas por el miedo a que le hicieran daño. Y entonces se queda buscando la validación de la otra persona y trata de quedar bien con ella, ¿no?
Y entonces lo que más le preocupó a Jung fue la capacidad de perderse de los empáticos. O sea, lo rápido que se pueden perder un empático, ¿no? Porque el narcisista proyecta sus sombras y esta sombra dentro del empático, pues aparte de que es esta sensación de que estás caminando, como dicen los americanos, estás caminando sobre cartón de huevos, en cualquier momento lo rompes y algo malo va a pasar. Entonces, pónganme en los comentarios, pero yo les aseguro que en este momento, si estás viendo este video, tienes la sensación de que algo se va a romper, algo puede salir mal, algo puede estar mal. Y es porque si tú tuviste un narcisista de confianza de chico, traes psicosis y paranoia, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Y entonces en cualquier momento piensas, híjole, dejé prendido la llave del gas, algo se va a romper, pues te quedas ya, se llama estrés postraumático. Y este estrés postraumático hace que siempre te tengas que cuando dices no, tienes que decir por qué dices que no y que tengas que dar explicaciones en todo el tiempo, que te tengas que estar explicando con tu narcisista de confianza o hasta los que no son de confianza, que no puedas decir que no a tu jefe, en tu trabajo, en este tipo de cosas. Bueno, yo me fijé que pues, eso era todo el tiempo y que todo el tiempo tenías que estar pidiendo perdón. O sea, es como haciéndote responsable del estado emocional del narcisista. Bueno, eso es un síntoma, es un poco más el síntoma de ya estar bajo un control de algo que tú no entiendes que está pasando. ¿Sí? Y entonces lo que Jung decía es que el, lo más complicado, lo más difícil aquí es que el empático nunca se dio cuenta cómo empezó a ser la vida del narcisista. ¿Sí? Y entonces yo he visto millones de videos de narcisista, ¿eh? O sea, no saben, porque dije, pues, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a las personas? Pues con que me siguen o todo este tipo de cosas. Y lo que me fijé es que todos hablan de no reacciones, que no te robe tu luz, que no te apague la luz, que no los veas, que les hagas la ley del hielo, lo que sea, ¿no? Que les pongas límites, que no les pongas límites y yo me fijé que no funciona. O sea, en mi experiencia, en lo que yo viví, eso no funciona. Primero, si lo vemos de manera espiritual, les tenemos que dar gracias porque nos está llevando a que hagamos una espiritualidad. Nos está llevando a que nos sanemos. Nos está llevando a que estemos mejor. Pero lo que yo quiero es que después de esto se den cuenta, después del ejercicio que vamos a hacer, te vas a dar cuenta y sobre todo después de la clase del martes, se van a dar cuenta que todo lo que les manden lo puedes usar para que te llene de luz. Imagínate que en vez de que te robe la luz el narcisista, cada vez que te desee mal, tú te llenes de luz y luz y luz y luz y luz y luz. Y entonces vamos a ver cómo podemos llegar a eso y cómo empezar nuestro camino. Entonces, para empezar ese camino, lo primero que tenemos que ver es pues, lo que pasó, así como nos atropelló el tráiler. Y el tráiler nos atropella porque te enseñó clasismo, te enseñó jerarquías y te enseñó que hay personas que no valen, sí valen, y unas que valen muchísimo, y te enseñó merecimiento. Y antes, pues tú eras un alma que estaba viviendo, ¿no? Experimentando la vida. Ok, el narcisista te mete en la carrera. Yo ni quería competir, ¿no? Pero pues desde chicos nos ponen a competir. En si no tuviste un narcisista de confianza, después de este video te vas a dar cuenta que hiciste la vida de un narcisista.
O sea, que toda tu vida la hiciste con una idea narcisista donde tienes que ser el mejor, tienes que ganar mucho dinero, tienes que ser exitoso y salir adelante y ganar la carrera, ¿no? ¿Y qué pasa si estás perdiendo? ¿O qué pasa si la ganaste y todavía te sientes vacío? O todas estas cosas. Y entonces lo que tienes que entender es que de chico te metieron a competir, te pusieron tu número, te dijeron, eres muy bueno, tú puedes, y te mandaron, ¿sí? Y nunca te preguntaste qué hacías ahí. O sea, esto es súper, y es lo que Jung vio, o sea, después de ver a todos sus pacientes y lo que yo vi y lo que yo entendí y después de toda la experiencia que yo tuve, lo que me di cuenta fue que la única sanación, o sea, yo lo experimenté antes de ver toda esta documentación de Jung, porque fue cuando me puse a investigar. Me di cuenta es que todo el problema que yo tuve es que siempre estuve corrigiendo el caos en el que me metía un narcisista. O sea, toda mi vida, ¿eh? Era o corregir algo que había iniciado un narcisista o era aplacar al narcisista o tratar de como arreglar un caos que hizo el narcisista. Y en si te fijas, la mitad de la humanidad está todo el tiempo tratando de apagar los incendios que todas estas personas están prendiendo por todos lados. ¿Y por qué? Porque el narcisista, por lo general, solo quita, ¿no? Y entonces, pues hay personas que trabajan y hay personas que quitan y entonces, pues como que acaba habiendo un desbalance ahí grave. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo empezó. Me hacen mucho, me dicen que puedo ser muy exitoso, luego me dicen que estoy fallando porque son expectativas imposibles de cumplir y luego todo el tiempo me empiezan a decir que soy un fracaso. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, una, era imposible que pudiera ser exitoso con las expectativas que te pusieron. Dos, es te tienes que dar cuenta que eso lo hicieron para que fallaras y que te dijeran que no puedes y que no sirves y que no vales nada y que eres una desgracia. Y entonces estás completamente caído y como no puedes reconciliar esa idea, o sea, yo no puedo reconciliar la idea de sentirme rechazado, fracasado, abandonado y que no sirvo a través de tener éxito. Lo que tienes que hacer es decidir algo diferente. O sea, la creencia que tienes de que no sirves de nada, no eres lo suficiente y no eres merecedor, no tiene nada que ver con lo que tú necesitas para sanarte. Tú no necesitas ni ser exitoso, ni tener mucho dinero, ni estar arriba del mundo para sentirte bien. Tú lo que necesitas es hacer tu vida. Cuando tú entras en el sueño narcisista, ahí no hay escapatoria porque estás en el sueño del narcisista. O sea, adentro del sueño del narcisista no hay una reconciliación. Entonces, cuando tú te sientes deprimido, triste, enojado, frustrado, estás siendo el doble o estás haciendo un personaje en la historia de alguien más. La única manera de cambiar tu vida es que dejes de ser ese personaje y que tú te vuelvas el personaje principal en tu historia. Entonces, si yo estoy tratando de recuperar este puesto que me había dado el narcisista de ya valgo porque tengo dinero y soy así y todo, ¿sí? Estoy siendo yo el actor en el guión de una película de un narcisista. O sea, si ahorita estás triste porque fracasaste, si ahorita estás triste porque no tienes dinero, si estás triste porque no te va bien en el trabajo, si sientes que tu vida no tiene dirección, es porque tú estás haciendo la vida de alguien más. No estás haciendo tu vida.
O sea, fíjense, pues esto nunca lo había escuchado. Tan simple y sencillo el principio de que cuando tú te vuelvas tu propia autoridad y digas, yo soy el que voy a determinar cuánto valgo, cuánto me merezco, qué tan exitoso soy. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir la historia de mi vida y yo voy a decidir cuál es mi vida, es cuando va a cambiar todo. Y entonces subconscientemente a lo mejor no te diste cuenta cómo pasó, pero reflexiona, vuélvete consciente y piensa que a lo mejor toda la vida que estás haciendo en este momento no era algo que a ti te hubiera gustado hacer, sino que era el deber ser, ¿sí? Y esto viene de una idea narcisista, de control, de dominación, de poder. Y entonces estos narcisistas de confianza que tenemos es porque están muy programados por el sistema, ¿no? Y el empático, pues todo eso pues, reacciona mal a eso, o sea, todo el tiempo está peleando en contra de eso, no le gusta, este, te hace sentirte que algo está mal. Y lo que tú tienes que hacer en este momento es que la sanación narcisista es el día que te das cuenta de eso y tú decides tú hacer tu vida, tú ser alegre, tú ser feliz en tus términos, en tus términos. No necesitas dinero, no necesitas absolutamente nada. Necesitas hacer todo lo contrario de lo que te restringieron cuando eras chico, ¿sí? Si te decían, ay, qué bárbaro, qué mal pintas, ponte a pintar. Si te decían, ay, qué bárbaro, nunca te va a ir bien poniendo un negocio, pon un negocio. Si te dijeron, no, tú no sirves para eso es lo que vas a ser bueno haciendo. Si te dicen, tú eres un tonto, quiere decir que eres inteligente. O sea, es el mundo al revés. El mundo al revés es el mundo de los muertos contra los vivos, es la vibración más baja que existe en el planeta, es un paso arriba de la muerte, es una manera de ver la vida muerta, donde todo es gris, donde todo es horrible, y lo contrario que es color, felicidad, alegría, música. ¿No ven cómo hasta los niños los callan? ¿No? Ah, eres demasiado alegre. Eso es lo que nos está matando. Ese es el peso que estás cargando toda tu vida. Eso es la sensación de que dejaste la llave de gas abierta, es porque tienes que resolver esa agresión, porque normalmente te programan esto con mucha agresión y con gritos y con todo. Y lo que tienes que entender es, tú te metiste a base de castigo premio al sueño de un narcisista. Y eso da mucho miedo. O sea, eso da terror, por eso sentimos que si caminamos vamos a romper los huevos, el cartón de huevo, porque estás sobre terreno frágil. Y lo que te va a hacer que recuperes tu poder, tu seguridad, tu alegría y tu felicidad es que tú te vuelvas autoridad en tu vida y digas, a mí nadie me va a castigar porque yo no me castigo. Al momento que tú dejes de pensar que estás fallando, al momento que tú dejes de pensar que lo estás haciendo mal, al momento que tú te quites el castigo, vas a dejar de ver que la gente te condena, que te juzga y que te quiere castigar porque tú ya no te saliste de esa carrera. Te quitaste el número, te quitaste el uniforme, dijiste, aquí nadie compite. Todos somos humanos, todos somos una gran familia, todos somos hermanos, todos valemos. Y si vamos a correr, es todos juntos, ¿sí? Que nadie se quede atrás. Entonces, descubre cuál es tu propósito divino. De una vez te lo digo, tu propósito divino en esta tierra es qué harías en este momento si no importara el dinero. ¿A qué te dedicarías si no importara el dinero? Y te vas a dar cuenta que el día que empiezas a hacer eso, o por lo menos, aunque sea de hobby, ¿sí? Aunque sea de hobby, te va a ir mejor en tu trabajo. Porque estás haciendo lo que veniste a hacer de corazón. Y entonces la mente no puede reconciliar esto, ¿eh?
tú necesitas tener esta sensación de expresividad del creador que fluye a través de ti y que te sientes como una persona expresiva, una persona que vino a hacer algo, una persona importante. O sea, esto lo haces a través de compartir. Cuando estoy en la carrera quiero ganar yo, ¿no? Nada más es yo. Y cuando hago mi propósito divino, soy un instrumento de expresión divina, ¿sí? Eres un experimento o sea, eso es lo que eras de chico. Eras un instrumento de expresión divina hasta que llegó el narcisista a decirte que no, está mal como lo estás haciendo. Busca tu propósito y lo que vas a hacer es, voy a poner cuál es el propósito de mi actuación en la vida del narcisista. O sea, ¿para qué te quiere el narcisista? Para hacerte menos, para decir que no puedes, para que le des dinero, para que lo ayudes cada vez que él lo requiere y a ti nunca se acuerda que existe. Entonces pon el papel que estás desempeñando en este momento en la vida del narcisista. Haz tu lista, ¿no? Este es el sueño del narcisista, este es el propósito del narcisista y es todo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Como doble, como actor en la vida de este narcisista. Y te vas a dar cuenta que el narcisista ve a las personas como si nada más estuvieran para hacer lo que él quiere, como sus esclavos, ¿no? Y este es el mundo de la esclavitud y estás amarrado ahí porque lo que tú estás buscando es que si me salgo de ahí me va a castigar. O sea, como la esclavitud, ¿sí? Y yo tengo que quedar bien con él para estar bien ahí. Y entonces tienes que tener la valentía de salirte, pero lo primero que vas a hacer es, haciendo esta lista, todo va a ser, la transición va a ser fácil, porque si tú haces la lista de, ok, entonces en mi vida, ¿qué voy a actuar yo? O sea, ¿qué quiero yo? Ah, pues voy a hacer esto que me apasiona. ¿Y esto qué le va a ayudar a hacer? Entonces quiero que hagas una lista de aquí, en el lado del narcisista, cómo te estás desconectando de la luz, del creador y de los demás y de tu bienestar. Y aquí yo quiero que hagas una lista de cómo, o sea, en la lista de mi propósito divino, yo voy a hacer una lista de cómo me vuelvo mejor persona cuando hago lo que me gusta, cómo lo comparto, cómo comparto esta energía con los demás, cómo me conecto al creador porque siento su belleza, su creatividad, su armonía, su paz. Y entonces nunca vas a estar en paz y en realidad conectado con el creador hasta que hagas tu propósito divino. Descubre tu propósito divino. Y cuando pongas las dos, tu mente va a voltear ver a las dos opciones y quiero que digas, decido hacer mi propósito divino y renuncio a hacer el propósito del narcisista. Y si tú eres un empático, una persona de luz, el cambio va a ser instantáneo. A momento que decides, cambias tu identidad. A momento que cambia tu identidad, empieza a cambiar tu vida. Se trata de, solo podemos cambiar nosotros. No se vale querer cambiar el reflejo tuyo en otra persona. O sea, cambias tú. Y esta es la ley del espejo, entonces es bien importante. Solo puedo cambiar yo por dentro y entonces lo de afuera se va a arreglar. Ajá. Entonces quiere decir que el narcisista no está fuera de mí, está dentro de mí. Y es esta insatisfacción que tengo con la vida, esta sensación de que pudiera hacer más. ¿Cómo? A ver, ¿cómo puedo saber si hay narcisismo? Más. Mejor, lo pudiste haber hecho mejor, lo pudiste haber hecho más, pudiste haber hecho más esfuerzo, pudiste, eso es un concepto narcisista. Nunca vive, siempre está en el pensando cómo lo pudo haber hecho.
o cómo lo debería de hacer. O sea, yo estoy hablando de vivir, de disfrutar la vida, de hacer lo que te gusta, de expresarte a través de ahí y cobras una lanita, punto. Así o más fácil. Eso es la manera de generar abundancia. Entonces, si no quedó claro, lo que tenemos que entender es que estamos todo el tiempo en modo de supervivencia, todo el tiempo en modo de supervivencia. El narcisista te metió en modo de supervivencia, pensando, quedamos que es la carrera, ¿no? Te pones el número y tienes que correr. Y todo el tiempo piensas que estás perdiendo. Yo estoy hablando de quitarse el modo de supervivencia, ¿sí? Y crecer y de alguna manera trascender, ¿no? ¿Sí? O sea, yo no estoy hablando de hacer las cosas como todo el mundo las hace. Yo estoy hablando de trascender, no de competir. Y para trascender necesitas hacer tu propósito divino. En tu propósito divino hay excelencia, hay éxito, hay todo lo mejor que existe, porque te lo programó el creador, no viene de lo mundano. El creador metió esta semilla dentro de ti y ya te hizo exitoso, talentoso, increíblemente, o sea, estás diseñado para lo más alto que exista. Pero el narcisista te programó, ¿cómo te programó? Te levantó, te aplastó y desde ahí tú estás tratando de cambiar la vida y no se puede, no se puede, porque no sientes esta energía dentro de ti, no sientes esta parte adentro de ti que dice, yo nací para la excelencia. O sea, te dijo, no, necesitas hacerlo mejor para ser excelente. Necesitas tener más dinero para ser excelente. O sea, no necesitas nada de eso, ya lo eres. Y el día que te des cuenta que ya lo eres y no necesitas nada de fuera de ti y desarrolles tu talento, lo desarrolles a tal grado que nadie más pueda tener ni cerca de ese mismo talento, es el día que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque es una expresividad, ¿no? Y es bien importante que ese día que llegues, no te programes como el narcisista, sino que tú digas, mira, dar y recibir es lo mismo. Entonces yo te doy o sea, esta solución y tú me das dinero y es lo mismo. O sea, es un concepto narcisista que yo tengo que darlo todo, sacrificarme y que no me llegue nada de regreso.